días o tardes a todos y todas. Primero quiero dar las gracias al Centro de Estudios Jorge Fénix, especialmente a Luz García que me invitó. Y para mí es un honor estar al lado de profesionales brillantes en este país. Muchas gracias. Ustedes me ven con unas hojas, lo hago porque a veces se me olvidan las palabras técnicas en español, entonces no quiero terminar hablando en español. Cuando ya que no me fijo en esto, es porque se me ha olvidado la palabra, como se dice en español. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Entonces, ¿puedes subir acá? Mejor. Ok, gracias. Mi nombre, Yeudith Ayala. Ok, el tópico de mi presentación dentro de este panel es la importancia del factor cultural en el tratamiento de las adicciones. ¿Quién soy yo? No voy a detenerme en esto, ya aquí la coordinadora me presentó, pero mi presentación se va a basar en cómo la cultura influye en el tratamiento y las características culturales en común de los usuarios. El propósito de este tema es resaltar la importancia de la integración de factores culturales en los modelos de tratamiento. Esta integración, este enfoque integral no solo mejora la eficacia del tratamiento, sino que también muestra un respeto y el entendimiento de la cultura de los pacientes que tenemos. Estas son algunas estadísticas en Estados Unidos. Voy a ir en directo, porque en este tiempo voy a mirar a varias. Según reportes de SANSA, 7.8 millones de latinos con trastornos por uso de sustancias no recibieron tratamiento en el año anterior. 7.1 millones de latinos con trastornos por uso de sustancias no perciben la necesidad de un tratamiento y solo un 1.9% buscaron tratamiento. Cuando uno ve estos datos de quienes están asistiendo a tratamiento, uno se pregunta por qué. Muchas veces porque no hay programas que provean el servicio en la lengua primaria del paciente, no se da en español, o si lo dan en español usan un traductor. Otros dicen por el difícil acceso a los centros de tratamiento, otros porque no cuentan con un seguro de salud, y otros por miedo a que su información se reporte al gobierno por debido a su estatus migratorio, y otros también porque sienten que no les entienden en su cultura. O sea, son múltiples razones. Según la encuesta nacional sobre la salud y el consumo de drogas, 11.9 millones de personas latinas o hispanas mayores de 12 años tienen un consumo excesivo de alcohol y 21.6%, 13 millones en total de latinos de más de 12 años usaron drogas ilícitas en el 2023. Ahora, ¿por qué las experiencias? ¿Por qué es importante el factor cultural en el tratamiento del uso de sustancias? Es importante porque las experiencias culturales de los pacientes preceden e influyen en las experiencias clínicas. Esto no es nuevo, se ha planteado desde los años 40, cuando Erich Fromm planteó su modelo de la psicología cultural, diciendo que la psiquis humana no se puede entender sin tener en cuenta el contexto cultural y social. También en la década de los 50, un famoso psiquiatra caribeño, Franz Fanon, planteó que el psicoanálisis debería de ser descolonizado. ¿Qué quería decir descolonizado? Él criticaba que el psicoanálisis había sido desarrollado dentro de una cultura europea, que no tenía en cuenta las otras culturas, y debería ser adaptado a esta cultura, porque las patologías y el proceso de los desórdenes mentales eran diferentes. Otra razón por la cual el factor cultural es importante es
porque lograr la eficacia de las intervenciones terapéuticas en una diversidad de pacientes sigue siendo una necesidad insatisfecha. Y es insatisfecha por dos razones básicamente. Una, porque no hay, ¿cómo se dice? Una, porque no hay datos empíricos que demuestren un modelo de formación en las universidades en donde integrando los componentes culturales pueda hacerse las intervenciones más efectivas. Y la otra razón es porque no hay tampoco, hay una escasez de datos empíricos que definan cuáles son las características específicas de incorporar el factor cultural para que la eficacia del tratamiento tenga un mejor resultado. Y la otra razón es porque todas las modalidades de tratamiento, la alianza terapéutica es importante. Y ahora más cuando tenemos unos pacientes que son diversos, pues tienen diferentes culturas. ¿Cómo integrar elementos culturales en los modelos de psicoterapia? Los terapeutas deben aprender activamente sobre los antecedentes culturales de sus clientes más importantes. ¿De dónde vienen? Es muy diferente como un paciente describe su enfermedad, un latino describe su enfermedad a un anglosajón como la describe. Y uno de los problemas que vemos es que cuando un paciente latino está ante un psiquiatra o un terapeuta que no es latino, tiende a patologizar cuestiones culturales. Por ejemplo, les voy a dar un caso, un paciente que dice, no, es que yo no estoy loco, como me dice el psiquiatra, lo que pasa es que una mujer me hizo un hechizo y desde allí mi cerebro no lo puedo controlar. Cuando uno le pregunta qué quiere decir por eso, me dice, desde que me pasó esto, empiezo a usar drogas y ya no puedo, ya está sin control. Pero es producto de un hechizo, yo no tengo adicción. En su cosmovisión, él describe la enfermedad de una forma diferente, pero es la misma que un profesional puede interpretarla. Y ahí uno habla de la unidad cultural, es estar abierto a entender cómo el paciente ve su enfermedad, qué es lo que él piensa de la enfermedad, qué es lo que él piensa del tratamiento, o él o ella. Incorporar lenguajes y metáforas culturalmente relevantes es importante. Usar un lenguaje que uno le llama de bajo contexto, o sea, no usar un lenguaje técnico para que el paciente pueda entenderlo, y usar metáforas que conecten al paciente con su problema. Por ejemplo, yo uso la metáfora de aprender a montar a caballo para explicar el proceso de recuperación. Y les digo que la recuperación es como aprender a montar a caballo. Al principio te caes muchas veces, tienes miedo, no sabes cómo controlar los movimientos del caballo, pero con el tiempo y con la persistencia te vuelves más seguro y te das cuenta que hay muchos caminos por recorrer. Este uso de metáfora, muchos pacientes nos dicen, cuando usted nos habló de la metáfora, por ejemplo, de la mochila llena de piedras, me hizo un clic y yo entendí mi problema y entendí el proceso de la recuperación y el proceso de la adicción. O sea, el uso de metáfora permite explicar cómo es el proceso de la recuperación, cómo es el proceso de la adicción. Dice, considerar el impacto de los valores culturales en los problemas presentados y adaptar las técnicas terapéuticas basadas en la evidencia. No es que vamos a eliminar las técnicas basadas en la evidencia, lo que hacemos es adaptarlas. Por ejemplo, en la terapia cognitiva conductual hay muchos ejercicios que son de escribir. El latín es porque está diseñado desde la cultura anglo. El latín es más oral, me gusta contar las historias en lugar de escribirlas. Pero nosotros hacemos estas mismas técnicas, en lugar de escribirlas, decimos cuéntenlas. Y actualmente en el programa que yo dirijo, tenemos cantidad de historias que nos sirven de ejemplo para procesar los pensamientos erróneos y que ellos puedan darse cuenta de qué es lo que los está llevando a usar la sustancia constantemente o cómo ellos ven la necesidad de usar la sustancia.
eso de usar las prácticas de la narración de historias, donde les explicaba que es más oral y es cuéntame lo que pasó. El latino, el anglosajón es muy lineal en contar las historias, por eso les explico que fue enseñado para aprender leyendo y escribiendo. A nosotros nos han enseñado, bueno, no sé si ahora en las generaciones, pero antes nos contaban historias que se transmitían de generación en generación. Estos son valores en común, y quiero aclarar que son incomunes, porque no tenemos una sola cultura latina. Hay multiplicidad de culturas y multiplicidad de subculturas, pero se han identificado ciertos valores en común que los usamos en la terapia para hacerla más eficaz y más de acuerdo con la cultura latina. Una de ellas son el familismo, la confianza, respeto, personalismo, espiritualidad y tradiciones rituales. Otros factores que se tienen en cuenta en el tratamiento es la inmigración, la adaptabilidad a una cultura y acceso a los recursos. ¿Cuáles son los puntos a considerar sobre el familismo y el tratamiento? Tradicionalmente, los hispanos incluyen a muchas personas en el tratamiento y cuando van a consultas siempre van acompañados de algún familiar. Desde la cultura anglo veían esto como que había mucha codependencia. Nosotros tenemos que explicar, no es codependencia, es parte cultural, porque muchas veces la decisión de ir a un tratamiento se toma en familia, o de ir o no ir. Entonces no hay que decir, no podemos poner un diagnóstico de un cliente, un paciente latino va con 2 o 3 familiares, mínimo va con uno, pero siempre va acompañado y pide que esté presente en la terapia. La participación familiar en la prestación de servicios al paciente, ya todos lo vimos. Lo otro importante es que la familia latina es una familia extendida, no es una familia nuclear como la americana. Por eso la familia puede ser primos, tíos, hermanos, el vecino, el compadre, la comadre, el padrino. Hay que explicarles a los profesionales anglo que no somos una familia nuclear de papá y hijos solamente, sino que somos mucho más que eso. En cuanto a la intervención familiar, puede ser un factor muy importante para el tratamiento, pero también puede ser una barrera al tratamiento, sobre todo cuando hay estigma involucrado. Las familias que tienen este miedo de que ya los vecinos, que de la otra familia, tienden a decir un dicho que nos dicen muchos pacientes, es que la ropa sucia se lava en casa. Usamos también estos dichos, aprovechamos estos dichos para ayudarnos a dar un tratamiento. Esto que nos dice que si no dices nada, todo está bien, pero el paciente no está dispuesto a ir, no es que esté dispuesto, sino por presión familiar no usa ayuda, porque los trapos sucios se lavan en casa. Y es otra herramienta que usamos para hacer terapia, usar los dichos que tienen los latinos. Creo que la dinámica familiar ayuda mucho a la decisión de una persona busca o no busca tratamiento. El punto a considerar sobre el respeto se refiere el respeto que da el profesional al paciente. Se espera un respeto mutuo de ambos lados. También el respeto se ve como una autoridad, al profesional se ve como una autoridad. Pero muchas veces esta visión puede evitar que el paciente hable sobre sus cosas porque le da como pena decir si no entiende una explicación, y lo vemos sobre todo cuando están recibiendo terapia de medicinas, no le preguntan al psiquiatra dudas que tengan, porque hay un respeto, entonces no quieren que ellos piensen que es que no están interesados o que ellos no pusieron atención. Entonces el respeto puede ser de varias formas. Los proveedores somos vistos como autoridad, hay un respeto y muchas veces no cuestionan las recomendaciones.
y esto no es apropiado porque ellos deben de aclarar todo acerca de su tratamiento. Ya hablé sobre la importancia del respeto y la dignidad. Los profesionales de la salud, por supuesto, debemos demostrar respeto en el sentido de dar títulos, decir señor José o señora Gaby o señor Martínez. Eso es una muestra de respeto y en esa forma mostramos respeto a la persona. Los límites pueden ser flexibles entre los miembros de la familia. El terapeuta debe evitar patologizar una relación que puede ser ya por lo que les mencionaba anteriormente. El ir a una consulta acompañado de un familiar no significa que haya una codependencia necesariamente. Puede que en algunos casos sí, pero no necesariamente. El acompañamiento de un familiar a una terapia no significa codependencia. Entonces, como profesionales debemos de evitar poner patologías que no existen. Puntos a considerar sobre las relaciones personales en el contexto del tratamiento. Cuando se habla aquí de personalismo, es más que todo que sea que el terapeuta muestre calidad, esa calidez. El saludar, a veces contar la mano en el nombre que sea, que el trato sea más personalizado, pero que se demuestre un interés genuino por el bienestar del paciente y por resolver los problemas del paciente. Y como dice allí en la diapositiva, los pacientes pueden esperar que los proveedores de atención médica demuestren personalismo. Por ejemplo, si van acompañados de un niño, saludar al niño, abrazarlo o tocar la mano para dar confort. Sí, me explico, tiene ayuda. Confort, se dice confort, ¿sí? Ok, gracias. Puntos a considerar sobre la confianza. Es esa confianza en el profesional, que el profesional realmente tenga ese interés auténtico en no resolver los problemas, sino en tratar de ayudar a salir de la adicción. Cuando hay confianza, los hispanos valoran mucho el tiempo de la terapia. Que cumplen tus citas y no están presionando, ya va a terminar, como pasan algunos casos. Ellos aprecian esa confianza, esa creencia de que el profesional realmente está interesado en ayudar en este proceso de recuperación. Y muy importante, la confianza se debe ganar. Las pequeñas revelaciones personales del terapeuta al paciente ayudan, pero no es algo muy privado. Por ejemplo, yo comparto mucho cómo fue mi proceso de adaptación cuando llegué de Colombia a Estados Unidos. Esa es una parte de la confianza. Estoy contándole algo, cómo me sentí, cómo fue el impacto cultural y cómo salí de eso. De pequeñas revelaciones pueden ser de mucho beneficio para establecer confianza con el paciente. Dentro del contexto de la espiritualidad, creo que la religión influye enormemente en las actitudes hacia el consumo de sustancias. Algunas religiones lo tienen prohibido totalmente, como son los musulmanes, otras religiones lo usan solamente para ritos y ceremonias. Entonces, dentro de este contexto de espiritualidad, la religión puede ser un factor positivo para el tratamiento porque lo consideran como algo malo que no se debe de hacer, pero hay que explicarles también qué es el concepto de maldad y por qué no se debe de hacer. Por otro lado, la cultura hispana tiende a considerar la salud desde un punto de vista más holístico, que es mente, cuerpo y espíritu. La anglosajona es mente y cuerpo solamente. Entonces, parte de la espiritualidad hace parte del tratamiento. La espiritualidad es parte del tratamiento, es un componente más del tratamiento. La espiritualidad puede ser muy útil si hay una buena relación, es lo que hemos hecho en Estados Unidos, muchos terapeutas, tener una buena relación con los pastores y con los sacerdotes, porque por lo general, antes de ir a un terapeuta, los pacientes latinos acuden a su pastor o a un sacerdote
o alguien de la comunidad, teniendo a ellos como aliados, podemos atraer a estos pacientes a un programa de tratamiento. Hay otros componentes que es la inmigración, les explicaba anteriormente, que a veces se inicia el consumo de sustancias cuando están en ese proceso de cruzar la frontera. Por ejemplo, tengo muchos pacientes latinos con problemas de uso de cocaína y anfetamina. Ellos me decían que era para poder aguantar ese cruce en la frontera, caminar por las zonas, necesitaban una droga estimulante. Pero cuando ya llegan a Estados Unidos, llegan con una adicción bastante severa. Y el otro miedo que también les da es acudir a un tratamiento porque tienen miedo que lo recogen. Pero la inmigración también trae problemas de salud mental porque la dislocación, la fragmentación familiar y el cambio cultural es un choque y por lo general tienden a tener síntomas de depresión, les causa ansiedad y empiezan a automedicarse o con alcohol, que es la droga que más usan. Nosotros les explicamos que el alcohol es una droga que la diferencia es legal, porque tienden a minimizar los daños del alcohol porque es una droga, porque es legal. Piensa que porque es legal no hace daño, pero esta parte de la dislocación familiar y el cambio cultural afecta mucho a la salud mental y contribuye al uso de sustancias. Hablamos del machismo y el machismo también influye en el consumo de alcohol sobre todo, pero el concepto de machismo en forma negativa, porque hay el concepto de machismo en forma positiva, el macho es el que es proveedor, el que tiene respeto, el que cuida de su familia, pero está el aspecto negativo del machismo que si eres hombre, tomas, todo hombre toma, si eres macho, tomas, si no te tomas una o dos cervezas, te tomas bastante porque no vas a tomar como niña. Todos estos pensamientos irracionales los procesamos desde el punto de vista cultural y realmente tenemos muy buenos resultados. El marianismo es como el equivalente al machismo, pero es con la mujer, en donde se pone a la mujer como esa persona de moral y correcta, es la que cuida a los niños, es la que establece la moral en la familia, es como la Virgen María prácticamente. Se escucha mucho, mi madre es una santa. Cuando una mujer que usa sustancias la han puesto en todas estas virtudes, es muy probable, bastante probable que no asista al tratamiento. Porque si está en el tratamiento, lo deje, porque decide cumplir con estos roles de mujer como madre, cuidadora y figura moralmente pura dentro de la sociedad. Además que las mujeres no acuden al tratamiento por el estigma que hay. Es más, normalizan el consumo de alcohol en los hombres, pero no en las mujeres. La mujer es más criticada, por eso las mujeres buscan menos tratamiento que el hombre. En mi programa yo tengo un grupo de hombres latinos y mujeres, los tenemos juntos porque no hay mucho profesional que hable español y toca ponerlos juntos, pero estos son personas que vienen del sistema de justicia criminal. Dentro de estos tratamientos nosotros les enseñamos a los hombres que lo respeto y no estigmatizar a la mujer porque tiene un problema de consumo de alcohol. En este modelo de feminidad se idealiza a la mujer como la perfecta, la que no puede fallar, la que no puede usar drogas, la que no puede usar alcohol, porque sería una mala mujer. El fatalismo, que es otro valor que encontramos, es creer que todo está hecho, está predeterminado, no hay nada que hacer, y escuchamos está en manos de Dios. Es como que lo dejo, yo no muevo un dedo, tengo esta alusión, que Dios se encargue de mí. Aquí también trabajamos en este concepto que tienen, este proceso, y cómo ellos deben de decir. Yo les digo a ellos, ok, si lo dejo todo en manos de Dios, pero también
hay una parte en tu Biblia que dice que ayúdate que yo te ayudaré. Entonces ellos hacen ese clic. Lo que uno hace con estas intervenciones culturales es no invalidar sus creencias, que sería una falta de respeto, sino usarlo a favor. Es no cuestionar y preguntarle cómo tú ves la adicción o cómo tú ves tu problema, qué planteamientos, cómo puedes ver que puedes salir. O sea, el mejor experto en ese momento culturalmente es el paciente y el mejor experto en la adicción es el paciente. Nosotros estamos ahí para guiarlos. Estas son consideraciones generales. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy mal. Son consideraciones generales, no voy a entrar en detalle, pero sí quiero resaltar algo que ante la globalización, ante el incremento de la inmigración y ante el incremento del intercambio cultural, estamos expuestos a prácticas de uso de sustancias de otra cultura. Y esto nos puede llevar a una adopción de nuevas tendencias en el consumo de sustancias. Lo más importante que hay que tener es el contexto del paciente. ¿Ya se me fueron 20 minutos? Ok, entonces, igualmente la presentación queda en el sistema para compartirla con todo. Este es un entrenamiento que yo doy en 2 o 3 días, que son más aproximadamente 12 a 18 horas, y no es posible ponerlo todo en 20 minutos, y a veces no puedo completar las cosas, porque hay tanta información que me causa dificultad completar. Lo más importante es adaptar todas las estrategias de intervención dentro de un contexto cultural. Empoderamiento del paciente, usar un enfoque cultural empodera al paciente porque su plan de tratamiento está desde su propia cosmovisión y nos permite una evaluación continua. Algo que quiero recomendar es esto. Existe esta entrevista de formulación cultural que nos permite identificar los aspectos culturales o el impacto cultural durante el tratamiento. Está traducida al español, incluso los profesionales mexicanos. No está disponible gratis en el internet, pero se puede comprar. Pero nos puede identificar cuáles son esos componentes culturales que están incidiendo en el consumo y también nos permite identificar estrategias desde el punto de vista cultural. Gracias.